Qué bueno entonces encontrarnos en un nuevo repaso de la lección de escuela sabática en un tema interesantísimo, en una posibilidad de experiencia que Pablo nos invita justamente a participar de esto que él lo ve vital y que estaba siendo mal interpretado justamente por la iglesia allí, por los Gálatas, ¿no? Bueno, ustedes saben que en el inicio de todo repaso les presento a quien me acompaña. Nuevamente tengo el placer de presentar al doctor Raúl Quiroga. Doctor, pastor, Raúl, gracias por acompañarnos. Bien, el placer es mío, gracias por invitarme. Toda vez que ustedes me digan que desean que esté aquí, con Bueno, gusto. estuviste acompañándonos en la lección número 3. Sí, en la lección número 3 estuvimos aquí, estuve. Ujú. Y me parece que Presente 7 es muy apreciado, muy querido por la comunidad y un beneficio muy grande para la hermandad en el mundo ya. Gracias, Raúl. Y bueno, la pregunta de inicio, ¿no? ¿Cómo viene hilando justamente el mensaje del autor, Pablo, y en algo que ahora la lección de esta semana presenta, la libertad? En una sociedad donde mayormente todos hablan, los sociólogos dicen, donde no vivimos en una sociedad donde en toda la historia del mundo haya habido tanta libertad, tantas posibilidades, tantas alternativas. Y justamente Pablo está hablando todo lo contrario, ¿no? Es decir, hay una sola libertad y hay una sola manera de vivir la libertad, ¿no? Sí, dado lo que usted dice, pastor, Ujú. el tema de la libertad, que es tan difícil, siempre ha sido difícil que el ser humano logre entender el privilegio de la libertad, los derechos, los límites, o sea, qué significa la libertad. Ujú. Y Pablo es un teólogo, o sea, Dios lo llamó para hacer correcciones interpretativas de la Escritura. Exacto. Por el hecho de que Pablo sea teólogo no implica de que él no sea pastor y no sea un ministro, un siervo de Dios, pero como teólogo digo porque él explica la palabra de Dios y como teólogo Dios lo llamó a hacer correcciones en ese tiempo y a dar las explicaciones correctas de las Escrituras. Sí. Y me parece que una de las cosas que Pablo tenía que corregir en su tiempo era el concepto de la libertad. Ajá. O sea, ¿qué significaba la libertad para los creyentes, para los cristianos? ¿En qué consistía la libertad para un Él cristiano? introduce este tema justamente en ese dualismo, ¿no?, que había o en esa contraposición. No sé convenientemente cómo convendría allí sintetizarlo, pero por un lado presenta, el autor bien lo señala, ¿no? En Gálatas 2.4 Pablo habló brevemente de proteger la libertad que tenemos en Cristo Jesús y coloca, el autor dice, tiene límites la libertad y presenta los dos extremos. Por un lado, los dos peligros, el legalismo, y por el otro lado la tendencia de abusar de la libertad que Sí. Cristo nos da. Cristo había dicho, conoceréis la verdad Y la verdad os hará y la libre. verdad os hará libres. Ujú. Es decir, la verdad nos hace a nosotros vivir en el correcto ámbito de la libertad, de lo que significa la libertad. Ujú. Es cierto que, o sea, Pablo hace una teología de la libertad. Sí. Y es raro decir una teología de la libertad, pero teología de la libertad estamos diciendo que Pablo a través de la escritura, de la revelación, corrige o corrige el concepto de libertad para su tiempo o da un verdadero concepto de libertad Claro. para la gente que necesita conocerlo. Por un lado, allí la tendencia en los Gálatas era que iban a la esclavitud, ¿cierto?, a los rudimentos, como mencionamos en lecciones anteriores. Y Pablo coloca allí Gálatas capítulo 5, verso 1, si ustedes me acompañan, quieren abrir su Biblia, o buscamos en la lección. Gálatas capítulo 5, verso 1, Pablo enfatiza y dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esto es decir, para encontrar el verdadero equilibrio, ¿cierto?, en esto y entender libertad en Cristo y en esa tendencia de no caer en la esclavitud, en los rudimentos y no caer en el libertinaje, Pablo presenta allí, dice, estad pues firmes en la libertad en Cristo, con que Cristo nos hizo libres. Sí, es cierto, Pablo contrapone la libertad con el concepto de esclavitud. Uh-huh. Es cierto que Pablo no está hablando de una libertad filosófica, Uh-huh. ni sociológica, ni antropológica. Es cierto que él habla de la libertad del ser humano
Y Pablo expresa en realidad en qué consiste la libertad que el ser humano necesita y la que debe gozar y disfrutar, Ahí que en es la libertad de la verdad del Evangelio, Ujú. en Ahí realidad. en la introducción presenta, dice el autor, dice, pero la apelación de Pablo a los Gálatas es mantenerse firmes en la verdadera libertad que es su posesión legítima en Cristo, ¿no? Habla de una sola verdadera libertad. Sí, porque hay una cuestión de fondo muy seria Ujú. con la cual Pablo está hablando, bueno, lo que venimos estudiando en la epístola a los Gálatas. Sí, El tema es qué es lo que va a ocupar la centralidad de la predicación del Evangelio. Es decir, Pablo dice, bueno, ¿qué es lo central en las Escrituras? Si las Escrituras son el Evangelio de Dios para un mundo que necesita conocer a Dios y necesita conocer cómo Dios va a salvar a los seres humanos, entonces Pablo dice, bueno, esa libertad que los seres humanos necesitan, la libertad del pecado, la libertad de la naturaleza pecaminosa, la libertad de los instintos que no nos ayudan en la convivencia, ujú, de los malos comportamientos. O sea, ¿cuál es la fuente de esa libertad? Y parece que en el tiempo de Pablo, por lo menos con los que Pablo discute, que son sus colegas judíos, o lo que nosotros a veces hemos dicho con cierto menosprecio, los judaizantes, ujú. ¿verdad? Que eran los religiosos de su época, eran los religiosos de la época de Cristo. Era la iglesia en el tiempo de Cristo que necesitaba conocer que la fuente de la libertad no era la circuncisión, sino que la fuente de la libertad es Cristo. Exacto. Ahí el autor en otra versión, me gustó, yo quiero leerlo nuevamente, dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, dice, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. En cierto sentido, aquí el autor presenta, Raúl, podríamos decir, hay una necesidad de una experiencia de libertad en Cristo. Él hace énfasis en eso, dice, Cristo nos hizo libre, es la seguridad. ¿Cierto? Que tener seguridad que Cristo nos hizo libre. Pero entonces él evalúa, ¿cierto?, las consecuencias o lo resultante de una vida post-encuentro con Cristo que no era la que debería ser la correcta. Es decir, Pablo no tenía duda de que ellos habían tenido un encuentro con Cristo, que habían participado de esa libertad. El problema es que ahora se conjugaba que ese resultante no conjugaba con la verdadera libertad en Cristo, es decir, algo estaba pasando mal. Por eso menciona, cierto, en el versículo, dice, y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Él no pone en duda que ellos tuvieron una experiencia de perdón, de arrepentimiento. El problema es que están retrocediendo y dejando de vivir esa experiencia en Cristo. ¿Podríamos entenderlo así? Sí, parece que los Gálatas, bueno, en el verso 2 Pablo les dice, aquí yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo, y son los dos, digamos, los dos polos opuestos de las religiones que se contraponían en ese momento. La religión de Pablo tenía a Cristo como centro, y los judíos o los colegas de Pablo tenían como centro de la religión era la circuncisión. Entonces, el asunto era que era lo que iba a ocupar el centro de la religión, o sea, un acto, un ritual, la circuncisión o Cristo. Entonces, para Pablo, corregir eso significaba corregir la herejía gálata. Claro. La herejía gálata consistía en que los gálatas, habiendo sido evangelizados por Pablo, él que se tomó todo el trabajo, con todo gusto, de ser el evangelizador de los gálatas, y a él le tocó vivir esa hermosa experiencia de convertirlos, de llevarlos a Cristo, y ahora resulta que los que venían detrás de Pablo venían con otro evangelio, como dice el capítulo 1. Y en ese evangelio lo central era la circuncisión y el ritual judaico, mientras que Pablo había dicho que en su evangelio el centro era Cristo. Claro. Era una persona que de alguna forma los judíos no estaban muy dispuestos a aceptar. Es cierto que los judíos cristianos habían aceptado a Cristo, pero estaban los judíos que no habían aceptado a Jesús. Entonces el asunto era cómo concordar las dos cosas. En un momento Pablo dice, bueno, si aceptamos a la circuncisión, entonces el escándalo de la cruz queda de lado. O sea, si ponemos a la circuncisión en el centro de las cosas, somos todos amigos. Pero el tema es que si ponemos a Cristo en el medio, es inevitable la discusión. El autor presenta justamente una ilustración, ¿cierto?, una metáfora, y coloca, dice,
los esclavos no tenían derechos legales y se suponía que una divinidad podía comprar su libertad. Y agrega entonces, dice, como compensación el esclavo, aunque libre, legalmente pertenecía al Dios. En la práctica el proceso era una ficción. El esclavo pagaba por su libertad a la tesorería del templo. El hecho es que él presenta que Cristo nos hizo libre y es imposible que nosotros podamos pagar ese precio. Y entonces agrega, ¿cierto? El mismo autor dice, en la metáfora de Pablo no hay ficción, pues no pagamos el precio de compra, es demasiado elevado. Jesús hizo por nosotros lo que no podíamos hacer sin renunciar a nuestra vida. Él pagó la penalidad por nuestro pecado, librándonos así de la condenación. En cierto sentido, es decir, Pablo quiere entender que los Gálatas gozaron de, podríamos decir, no, gozaron de la libertad, pero ahora quieren devolver el pago, el precio de Cristo en la cruz a través de las obras, de la obediencia o de las acciones del legalismo que estaba teniendo el pueblo judío antes de la muerte de Cristo. ¿Podríamos entender una cosa así? Parece que es así. Pablo es muy enfático y siempre dice que hemos sido comprados por precio, y ese precio fue Cristo. Okay. Un precio que nosotros era imposible que pudiéramos pagar. Ok, nos quedamos con esta introducción y seguimos en el siguiente bloque.